Presidente, muchas gracias. Nada hace mejor que el buen ejemplo, decía el abuelo mío, el abuelo materno mío, que era antioqueño, por cierto. Y a contrario sensu, el mal ejemplo cunde, se propala. Y cuando uno ve el galimatías en el que se han convertido las voces oficiales y las expresiones institucionales, por ejemplo, de la ministra Parodi, que no tiene empacho en hacer un remedio de la expresión de la famosa reina de Antioquia que decía hombre con hombre, mujer con mujer, en el mismo modo y en sentido contrario, pero ahora, qué tristeza con los niños, qué pecado, Dios mío. O por ejemplo, el Consejo de Estado hoy, como abogado lo digo, respeta uno esas decisiones judiciales, pero no las comparte cuando dice que, por ejemplo, se rehabilitan en derechos políticos a una persona solamente porque las pruebas y la cadena de custodia de las pruebas no se validó oportunamente, pero 24 horas después sale un jefe criminal de la FARC a convalidar esa decisión judicial y antes, por el contrario, a felicitar a la afectada. Yo tengo dos preguntas muy concretas, señor presidente. Una para el ministro del posconflicto, que no lo veo en el recinto. Quisiera preguntarle a él, a propósito del proceso de concentración de la FARC en 19 zonas del país, bajo el auspicio de la ONU, que es una entidad respetable, pero que, lo hemos dicho, la pequeña trampa está en que la entidad ejecutora no será la ONU, sino los países de la CELAC, donde no están ni los Estados Unidos ni Canadá, y donde también, como me lo pudo decir en persona el secretario general de la OEA, el gobierno colombiano desestimó la buena experiencia de acompañamiento de ese organismo interamericano en el proceso de paz con los paramilitares, y escogió ahora a la CELAC, que es un organismo integrado por países, muchos de ellos como Nicaragua, Bolivia, Venezuela, Ecuador, que ideológicamente tienen alguna afinidad con este grupo subversivo. Y quisiera preguntarle entonces al ministro del posconflicto, ¿cómo sería la seguridad y la garantía de los ciudadanos, un minuto más para y en particular de quienes van a sentir nuevamente la presencia de la FARC en esas zonas del país, para que no haya desmanes con la presencia del grupo subversivo? Y al ministro de Hacienda, doctor Cárdenas, una pregunta muy concreta. Cuando Fitch, una agencia calificadora, ha bajado la calificación a la economía colombiana, y cuando la disminuyó, y cuando esa no es la pregunta, ministro, pero permítame y termino. Y cuando el mismo gobierno crea una comisión para presentar una reforma tributaria, yo sí quisiera preguntarle con toda seriedad, ministro, como cabeza... 30 segundos, senador. ...de la cartera de Hacienda Pública, ¿cuándo van a presentar la reforma tributaria, o si definitivamente está supeditada a la firma del acuerdo de paz y a la votación del plebiscito? Es un acto de elemental responsabilidad con la ciudadanía colombiana. Muchas gracias, señor presidente.